En la entrega anterior trajimos a colación la definición de la vieja religión. Además, explicamos que más que la adoración de este ente cachudo y con pezuñas, es en realidad un símbolo para representar la fuerza en contraposición al orden natural. Así pues, la entendemos como la religión de la dominación y la cacería de las mentes y corazones de los seres humanos. En palabras más llanas. Es decir, el orden natural es la libertad, armonía y moral objetiva. Estos son conceptos objetivos. Por ende, uno de los objetivos de este dogma que se contrapone al orden natural es hacernos creer que los derechos no existen o que son dados por otro ser humano. Que la esclavitud trae el orden al entre comillas caos de la naturaleza, que se usualmente dice ordo ab caos en latín, si no me equivoco, y que finalmente es una virtud seguir órdenes de otro ser humano y no de la ley cósmica, o ni siquiera sabe que existe la ley cósmica o la ignora por completo, y que seguir órdenes del amo o de la figura de autoridad es una virtud, es un buen ciudadano. Religare. El satanismo es la forma moderna de la vieja religión. Debemos comprender que la palabra religión viene del latín religare, que es la forma infinitiva del verbo que significa amarrar, atar o maniatar. Si en cambio vamos a ver la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, ellos explican que más bien religión viene de religio, que a su vez viene del latín clásico religo, no sé cómo se pronuncia, que significa observar o venerar. Sin embargo, eso es un juego de palabras, una jerga o argot. Cuando estaba leyendo esto en el diccionario, me acordé muy bien de lo que explicaba Cathy O'Brien en su libro, que esta es la manera como se comunican los encargados o los administradores o los abusadores realmente entre uno y otro. Y eso es muy común en el idioma inglés, que varias palabras se escriben diferente, pero realmente se pronuncian de la misma manera. De hecho, eso significa que lo que usted habla puede tener doble significado. Ya usted cuando está hablando en inglés tiene que depender bastante del contexto para entender qué es lo que le está diciendo. Pero el juego de palabras es como un tercer nivel de semántica, de acuerdo a lo que es el lenguaje verde. En términos positivos se llamaría la lengua de los pájaros. Pero Cathy O'Brien lo dice que la manera en que se comunicaban entre ellos es palabras claves que tal vez para los profanos, entre comillas, no entenderían. Uno de los ejemplos que hablaba era que ella siempre iba a bordo del Freedom Train. El Freedom Train en teoría era como la caravana de artistas de la música country, donde ella estaba relacionada, y se daba que ellos iban en el Freedom Trans, que era realmente lo que querían decir, como no era nada que tener nada que ver con la libertad, simplemente era el trance en el que se pasaba a los esclavos como Cathy O'Brien, al trance que se les sometían. También había otro ejemplo por ejemplo, que ella le mandó una visión, me acuerdo, una misión donde alguien estaba esperando y dice la persona: "A bird told me you have something for me." Un pajarito, literalmente la traducción sería: un pajarito me dijo que algo me acaba de mandar algo. Claro, el problema es que el senador Bird, que era uno de los controladores de Cathy O'Brien, se escribía con Y en lugar de BIRD, que es la palabra bird para pájaro, pero ambos se pronuncian exactamente igual. Entonces, si alguien está oyendo eso, piensa que está hablando de un pajarito, cuando en realidad está hablando del senador Bird. Una manera como para desviar la atención de los, entre comillas, profanos. Bueno, por las acciones de esos practicantes de la vieja religión podemos entender que no están realmente ahí para venerar a Dios y a su ley, que es realmente lo que nos dice la etimología oficial. Al contrario, esta es la práctica de todas esas técnicas psicológicas antimorales para la modificación del comportamiento, justo como lo que algo repasamos con MK Ultra. En palabras llanas, es la manera que amarran, maniatan o zombifican las mentes y corazones de la población cautiva. Como consecuencia, estas técnicas pretenden crear esclavos complacientes, dóciles e incapaces de decir no,
que este es el kit de la cuestión, es lo que realmente da forma a, por decir, el punto principal de la presentación. Y una cosa interesante que ahorita nos está adentrando mucho en este, como decir, el Manchurian Candidate, o como el caso de Cathy O'Brien, los ejemplos que explica Jim Keith, que es la creación de este sonámbulo asesino. En realidad esos son medios para alcanzar un objetivo, los medios para traer esta granja humana del nuevo orden mundial. Son agentes para el nuevo orden mundial, esclavos para la gente mundial, pero en realidad lo que quieren es crear esta granja humana donde todos estemos zombificados completamente, en un trance donde nos creemos cuestiones nefastas y no somos incapaces de darnos cuenta de que estamos en un trance. Como leímos anteriormente de Keith, los nazis creían fervientemente en esta idea. En realidad este movimiento religioso del sendero de la izquierda era una denominación más de la vieja religión, como decir que hay cristianos protestantes, como hay cristianos evangélicos o los católicos romanos. El nazismo era una forma, un esoterismo de grupos esotéricos que mantenían esta facción más extrema, de la misma manera que el marxismo es una forma exotérica de los grupos esotéricos prometeicos luciferinos, que eso lo estudiamos en la presentación de Dark Angel. Para los nazis, la humanidad podría ser guiada tal cual fuera una cría o una raza de caballos, o otra raza doméstica. Después de todo, para esta denominación, esta raza, el ser humano es otro animal más. Es lo que piensa la ideología satánica. El ser humano es una especie más en la reserva biológica llamada planeta Tierra, que tiene que ser custodiada, entre comillas, controlada y maniatada, porque en teoría somos muy peligrosos. Para ellos, como dije, la Tierra es una reserva biológica y los miembros de esta religión se adjudican ser los custodios o administradores de la reserva. Al igual que un ganadero, solo pondrían a aparearse a ciertos especímenes que les interesa para perpetuar ciertas calidades. Y eso le estaríamos entrando ya en detalles, que sería ahorita no voy a entrar en detalles, pero sería como epigenética, donde se modifica la mente del ser humano para que esta mente influencie el medio, porque después de todo, de acuerdo al principio de mentalismo, todo inicia en la mente. La idea es traer ideas que afiancen esta violencia, esta esclavitud, este sometimiento. No obstante, el movimiento nazi, luego la Segunda Guerra Mundial, no es que en 1945, perdimos la guerra, ahora soy buena persona, ya no tengo nada que ver con eso. En realidad lo que hicieron fue, estos eugenistas, lo que hicieron fue vender sus servicios a los aliados, a los antiguos enemigos. Por ejemplo, Reinhard Gehlen, que era el jefe de operaciones de inteligencia en el frente oriental contra Rusia, literalmente empezó a vender los servicios se le acercó la USS, que era el antepasado de la CIA, y más tarde iba a trabajar como el jefe de fuerzas infiltradas contra espionaje contra los soviéticos. Realmente era un nazi. Ni qué decir del proyecto Paperclip, que trajeron todo este montón de científicos, como Werner von Braun, que trajo sus prototipos V2 para hacer el cohete a Saturno, con el que el proyecto Apolo iba a poner en teoría al ser humano en la luna. Todo este montón de personajes, fueron casi más de 1200 científicos que todo el proyecto Paperclip. Y uno que enumera a Jim Keith en uno de sus libros me pareció muy interesante, más que Brown o Gehlen. Él dice: otro nazi importado a los Estados Unidos fue Hubertus Stutholt, quien había supervisado el asesinato y torturas en las prisiones en el campo de concentración de Dachau. Stutholt fue empleado por la NASA y luego sería vanagloriado por la organización como el padre de la medicina espacial. Bueno, eso suena un poco frío, un poco distante, pero realmente los experimentos de él era poner a prisioneros en cámaras de presión
para estudiar la capacidad del cuerpo humano en situaciones extremas. ¿Qué pasaría si estuviera a tal temperatura o bajo cero o por encima del punto de ebullición, o las condiciones que en teoría estarían allá afuera en el espacio exterior? ¿Qué pasaría si estuviera bajo presión, a mucha presión? Y por supuesto ninguno de estos eran voluntarios. Entonces cuando llegó a trabajar para la NASA, ya él tenía muy bien qué condiciones el cuerpo humano podía soportar en teoría el espacio exterior. Los muertos. Estos grupos no nos ven como seres humanos completos. Por ejemplo, algunas escuelas llaman a la población cautiva, usted como yo, como los no iniciados. Por lo menos lo llaman así a aquellos que no son miembros de una escuela o que no han iniciado el grado o algún grado de iniciación o han iniciado el camino de estudio en su respectiva escuela. No obstante, hay otros grupos un poco más nefarios que van más allá y del todo nos llaman los muertos. En nuestro filme, los muertos o recién muertos pueden volverse a animar sin mayores explicaciones. Es lo que como la introducción de los primeros segundos de los créditos, que aparentemente los muertos vivían a la vida sin explicaciones. Si alguien fue mordisqueado por uno de estos, también se convertía en un muerto. O sea que solo podía transmitirse, pero no se explica la razón de los muertos, por qué son muertos o por qué si realmente están muertos o no. Por ende, considero que debemos profundizar de dónde viene este concepto de los muertos vivientes. De hecho, por muchos años no había logrado hacer esa conexión yo, hasta que realmente empecé a leer cierta literatura esotérica, y ahora sí fue considero que esta dominación viene directamente de las escuelas esotéricas y más que todo de aquellos que un poco más del sendero a la izquierda. Y realmente el que puso los puntos sobre las sillas fue Mark Passio, que estamos viendo aquí en pantalla. Es un presentador, un activista que tiene muchos años de estar en este mismo trabajo, pero él se desenvuelve más en la lengua inglesa. Creo que tengo 2 presentaciones de él traducidas con subtítulos en mi sitio web por si desea estudiar. Grosso modo, él inició en este estudio como un satanista. Tenía grupos que eran activistas en esos tiempos del satanismo, a tal punto que Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica, lo nombró sacerdote de la iglesia como conmemorativa, y él lo presenta como la carta donde él fue ordenado como sacerdote. Esto básicamente le abrió las puertas a los primeros peldaños de la jerarquía satánica en nuestro planeta, y ahí empezó a conocer a ciertos elementos, ciertos individuos, ciertos contactos que básicamente le dio una nueva mirada a lo que realmente es el satanismo, que no tiene nada que ver con eso que nos presentan en Hollywood, ni siquiera lo que él tenía en mente. Él pensaba que era una manera fácil de escalar su ego sobre el resto de la población cautiva, cuando se dio cuenta de lo que realmente la iglesia satánica era una tapadera para una organización una serie de redes o círculos mucho más grande, mucho más profunda, que lo que busca es maniatar la mente de las personas. Esto realmente, como lo explica él, que le hizo pararse el pelo, de darse cuenta que realmente él estaba trabajando para esclavizar al resto de la humanidad. Y él dijo, no, esto no es lo que yo tengo en mente. Y por lo que explica es de que le dijo a los antiguos miembros que voy a destapar y voy a explicar todo esto al mundo, realmente lo que está pasando detrás de bastidores de la jerarquía satánica que cubre nuestro planeta. Y por lo que explica él, como que vaya, inténtalo, ahí me cuenta cómo le funciona, y hasta luego. Ni siquiera se enojaron, ni siquiera le dijeron nada. Lo que le dijeron es como que usted va a estar básicamente perdiendo el tiempo tratando de despertar a los muertos. Y esto es donde viene la concepción de los muertos. Mientras él estaba un miembro, claro, ahora ya reniega de todo esto y más bien trabaja para desocultar y liberar a la humanidad. Él recuenta de que cuando estaba en reuniones con estos personajes tan positivos, entre comillas,
esta gente tenía ciertas maneras, como no, ese argot, esa jerga, ese lenguaje verde, pero del sendero a la izquierda, para referirse al resto de la población cautiva. Por ejemplo, él siempre oía que hablaban de los zaguates. Zaguate es una palabra costarricense para decir los perros comunes o que no tenga raza o no tiene pedigree. Siempre un perro común silvestre que uno podría ver en la calle. Él le decía los mutts, M-U-T-T, en inglés mutt. Es esa palabra para perro zaguate, perro común o perro de callejero. De nuevo, un perro sin pedigree. Y él no entendía que se estaban refiriendo a los dogs, a los perros. Así es como realmente esta casta sacerdotal se refería a los seguidores de órdenes, a la policía, a los militares. Literalmente los estaban como las mascotas y los despreciaban, los trataban de lo peor. Luego también tenían otra palabra para el resto de la población cautiva. Para usted o para mí, literalmente nos llaman the dead, los muertos. Bueno, las anécdotas de Mark Passio no son insulares, no es que se lo inventó él o que la única persona que ha dicho eso. Al contrario, cuando uno empieza a leer cierta literatura iniciática o esotérica, está esa connotación por ahí. Tal vez no utilizan esos términos tan peyorativos, pero algunos textos se refieren a nosotros como los profanos o los no iniciados. Y de hecho me encontré el libro de Manly P. Hall, Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, que aún lo estoy leyendo, pero me encontré unas citas que vamos a leer a continuación. En este libro, si no lo he leído, lo recomiendo que él empiece. Está básicamente haciendo un recuento, un resumen de las diversas escuelas místicas conocidas hasta esos tiempos, o por lo menos los documentos o las referencias que se tienen conocidas. En su capítulo 4 él está hablando sobre la escuela de Eleusis, y explica que parte de sus ritos iban muy de la mano con la mitología helénica. Particularmente habla de que los misterios menores, y cuando hablamos de misterios menores, la arcana menor, no es que sea de menor importancia, simplemente es con respecto al microcosmos, al universo dentro de nosotros, a la psicología de nosotros. Donde en este aspecto de estudio estudian el mito de Perséfone, que era raptada por Hades hacia el inframundo. Hall empieza a citar a Thomas Taylor. Habla de que los misterios menores habían sido ideados por los teólogos antiguos, sus fundadores, para representar de forma oculta la condición del alma impura, dotada de un cuerpo terrenal y envuelta en una naturaleza material y física. Manly P. Hall más adelante continúa su análisis con respecto a esto que estaba estudiando. El alma humana, a menudo llamada psique, y en los misterios eleusinos, simbolizada por Perséfone, es esencialmente algo espiritual. En realidad habita en los mundos superiores, donde al no estar limitada por la forma material ni por los conceptos materiales, se dice que está verdaderamente viva y se puede expresar. Según esta doctrina, la naturaleza humana o física del hombre es una tumba, un atolladero, algo falso y efímero, la causa de todos los pesares y sufrimientos. Platón describe el cuerpo como el sepulcro del alma, con lo cual no se refiere a la forma humana, sino también a la naturaleza humana. Más adelante Hall amplía este concepto de los muertos. Para los filósofos eleusinos, el nacimiento en el mundo físico era la muerte en el sentido más amplio de la palabra, y el único nacimiento verdadero era el alma espiritual del hombre al salir del vientre de su propia naturaleza carnal. El alma que duerme está muerta, dice Longfellow, y así establece la tónica de los misterios eleusinos. Aquellos que duermen. Así pues, Manly P. Hall nos describe que esta antigua escuela veía solamente como vivos aquellos realmente iniciados o que habían superado las pruebas o los grados de iniciación. En contraste, el resto de la población, usted o como yo, vivíamos básicamente una condición muy precaria. Por un lado, algunos dirían que vivíamos como profanos en el medio de las tinieblas de nuestra propia ignorancia. Es como las escuelas un poco más positivas. Por el otro tenemos a los otros,
que dicen a rajatabla que ni siquiera llegamos a la definición de un ser completo, siquiera vivo. Es decir, un profano o no iniciado es también un muerto viviente. Esta iniciación era secreta y solo dada a aquellos que superaban las pruebas. En sí no sabemos qué eran estas, qué trataba. Pero si uno toma el libro de John Lab Nash, no en su imagen, él trata de hacer estudiando los textos gnósticos. Él cree reconocer o distinguir en qué consistían dichos ritos, por lo menos en los cuentos gnósticos, que iban muy de la mano o fueron altamente influenciados por las escuelas de el Medio Oriente o Oriente Cercano y la cultura helenística. En su libro está citando a Apuleyo: yo soy la naturaleza, la madre universal, la señora de todos los elementos, niña primordial del tiempo, soberana de todas las cosas espirituales, reina de los muertos, reina también de los inmortales, la única manifestación de todos los dioses y diosas que son conocidas en la tierra. Nash más adelante comenta: el testimonio de Apuleyo es consistente con reportes antiguos que la iniciación era un encuentro con naturaleza viva, la Magna Mater, en términos modernos, Gaia, un encuentro marcado por la epifanía de una luz misteriosa. Esta Gaia o Sofía es una manifestación femenina del programa, encerrada en nuestro planeta. Para todos los gnósticos, el universo material es una creación de Yaldabaoth, o el demiurgo, que es el apelativo en griego, que básicamente significa el artífice, y toda la materialidad es un artífice deficiente, una mala representación de la idealización que existe en el mundo ideal, el mundo de las ideas, como también hablaba Platón. Además, este fue creado como una prisión para el alma, la materialidad, es lo que hablan ellos. Y dependiendo del enfoque de cómo liberarla, así es como surgían diferentes escuelas de cómo iniciar a las personas en liberar del apego hacia la materia. Por un lado, algunas escuelas custodiaban el conocimiento y decidían educar a solo aquellos que eran dignos. Por el otro, otras escuelas se declaraban en contra del orden establecido como una corrupción y incluso llegan a hacer como ritos de revertir o hacer cosas contra natura, como se dice. Y este segundo enfoque hace que muchos estudiosos sean bastante escépticos de la corriente gnóstica. Bueno, en este caso yo cité a Lam Nash, que obviamente él está abogando está haciendo toda la tesis que él sostiene, el estudio que sostiene, es que es una corriente muy positiva. De lo que me acuerdo haber leído, no menciona o no hace un estudio de los setianos propiamente, que es esta corta corriente que más o menos toqué por encimita en la presentación de Dark Angel. Que es lo que son, por ejemplo, los setianos hablan de que toman el génesis de la creación de Adán y Eva, y que la serpiente era un enviado de Lucifer, y que Lucifer mismo es como este libertador, aquel que trae la luz. De hecho, que lo que significa Lucifer en latín era el libertador de la humanidad, y que propiamente Jehová, el Dios de que sale en el Génesis, en realidad es el demiurgo, y que todas estas moralidades, estas leyes que impone son injustas o son creaciones de una entidad menor que no debería ser reinada. Para esto, de nuevo, el que trae la luz, Lucifer, era el libertador de la humanidad. Claro, los principales críticos y los que mayores criticaban a los gnósticos eran sus enemigos más acérrimos, que era la Iglesia Católica, los padres fundadores. De hecho, hasta hace muy poco, los únicos recuentos que se conocía de los gnósticos era lo que hablaban sus enemigos, los comentarios de los que hacían los gnósticos, los padres de la iglesia. Entonces se conocía muy poco sobre realmente lo que ellos decían. Entonces, con eso hay que tener siempre en cuenta eso si va a estudiar algo la gnosis, de que siempre hay ese contexto negativo
más que todo de los estudiosos bíblicos o estudiosos cristianos, de que los tratan como satánicos o luciferinos en contra de la creación, por lo menos la creación natural, material. Y también tenemos estos estudiosos que hablan de que nada que ver, que es todo lo contrario, que son la corriente de educación, de autorrealización, muy positiva. Entonces siempre hay que estar estudiar ambas posiciones y llegar a su propio contexto. Hace poco estuve leyendo un libro de Michael Hoffman que se llama Las sociedades secretas y la guerra psicológica. También estudié el Instituto Tavistock, y en el Instituto Tavistock, si no me equivoco, él hace referencia de que todos estos grupos iluministas, satanistas, eran realmente gnósticos, pero no profundiza un poco en cómo él llegó, o ni siquiera cita las fuentes pues realmente me interesaba saber dónde sacó esa idea, porque yo siempre había leído de los gnósticos como algo más o menos, o sea, el maniqueísmo y todo eso, pero no en los términos que él hablaba. Por ejemplo, en este libro que digo, Las sociedades secretas y la guerra psicológica, él explica: no así los albigenses, quien, como todos los ocultistas masón gnósticos, escondieron sus verdaderas intenciones y estructura organizacional y públicamente juraron hostilidad a todo el mundo material satánico. Esa fue su pantalla de todos modos. Pero existía un lado secreto, la clase perfecti, que ellos decidían no revelar a los no perfectos, a los no iniciados, entre comillas. La doctrina secreta de los albigenses que era que, siendo la clase sacerdotal perfecta, ellos estaban por encima de la ley, inmunes al pecado y por ende autorizados a permitirse de todas las orgías, gula y riquezas solemnemente prohibidas para los albigenses, imperfectos de bajo orden. De nuevo, esto me interesa porque yo había leído varios libros de los albigenses, y de nuevo siempre la cruzada albigense, o los cátaros también que se conocen, fue la primera cruzada que hizo la iglesia contra antes de siquiera ir a las cruzadas a Jerusalén. Fue la primera cruzada que hizo, que los templarios no quisieron participar y exterminaron al Languedoc. Y se oye, me acuerdo que decían de que, pero aquí tenemos a tantos a cristianos como albigenses, mátelos a todos, Dios sabrá cómo diferenciarlos. Pero nunca había leído yo sobre, o por lo menos hasta el momento, no encontré dónde sacaste, señor, las referencias. Entonces, a pesar de que considero que el trabajo de Hoffman es muy impresionante, muy bien estructurado, considero que esta parte aún como que le falta, y siempre existe como referencia, pero no sé hasta qué punto realmente estamos viendo una visión objetiva de los albigenses o los gnósticos o de los maniqueos. A este punto podemos dilucidar por qué esta corriente de los filmes zombies fue tan popular a inicios del siglo XXI. Si regresamos a los principios herméticos, tenemos el principio hermético del ritmo, que así entendemos que durante estos años, primeros 20-25 años del siglo XXI, casi que los primeros 15 realmente, hubo esta tendencia por los filmes de zombies. Y no solamente esto, porque esta película es una trilogía. Está The Land of the Dead, Diary of the Dead, Survival of the Dead, y hay un cuarto filme que Romero propiamente no dirigió, pero sí ayudó a producir, que es The Crazies, que bueno, salen completamente diferente, no son zombies como propiamente, pero sí como rabiosos, infectados, pero se considera que puede estar más o menos conectada. De hecho, muchos de los actores que vemos en estas tres, de Land of the Dead, Diary of the Dead, Survival of the Dead, no necesariamente el mismo personaje, pero son personajes muy similares entre sí. Se comparten los personajes, o por lo menos los actores son los mismos, ejerciendo papeles que tienen cierta continuidad, por así decirlo. No son exactamente iguales, pero hay continuidad, y es una trilogía que presenta Romero. Y luego tenemos este montón de películas que salieron, como Resident Evil, que cualquier jugador de Play
odia esta franquicia porque se sale completamente. Y si usted toma los puntos que he ido explicando hasta el momento, va a entender por qué John Constantine, que es el director y productor y esposa de Mila Jovovich, insiste en presentar esta idea a los muertos vivientes de la corporación Umbrella, que tiene el símbolo de los templarios. De hecho, siempre he querido hacer una presentación de Biohazard, que se llama el juego en Japón. Aquí lo conocemos como Resident Evil. Se sale completa, más o menos por lo que he ido de los comentarios en los foros de los jugadores y todo eso, como que hasta la segunda película, que es Resident Evil Apocalypse, más o menos sigue más o menos la idea de los videojuegos, pero ya empieza con la tercera, sale otra cosa totalmente, y ya estamos hablando de programación predictiva o ingeniería social, de presentarnos esta idea que el planeta está muriendo, que hay demasiados humanos y que todos son zombies. Y al final, última película, The Final Chapter, aprendemos de que todo el apocalipsis es ideado por la misma Umbrella, por algunos jerarcas de la cabeza de Umbrella. Entonces, esta película que estamos viendo es tan solo una pequeña muestra, pero me pareció la mejor muestra de todo este movimiento que surgió a principios del siglo XXI, que es esta forma de desvelo, de decir que básicamente hemos recaído o decaído en esta especie inconsciente, llevada por la inercia y por esas ansias infinitas de comer, a pesar de que no necesitamos comer. Somos una especie, como a puro inicio de que estábamos tal vez invadidos por esa ideología de consumismo y capitalismo postmoderno, pero aún así va más allá por lo que hemos estudiado. Es una condición no fortuita ni al azar, sino que es una condición de ingeniería social. Alguien trabajó muchos años, invirtió mucho tiempo y dinero en que esto sucediera, y tal cual la idea que nos llamen los muertos no es casualidad. Literalmente trabajan para mantenernos así, trabajan constantemente para mantenernos así. Hoffman es bastante crítico de este enfoque. El cine de zombies nos permite visualizar de primera mano cómo ciertos grupos, no puedo decir que sean todos, o siquiera que sean todas las escuelas esotéricas. De hecho, Manly P. Hall dice que la mayoría de las escuelas de misterios fueron corruptas por los mismos sacerdotes, por los mismos clases sacerdotal. Todo lo que estamos viendo ahorita es un poco la corrupción, o tal vez lo que algunas personas inescrupulosas tuvieron acceso a conocimientos que antes eran protegidos por las escuelas de los misterios, y ahora tomaron esos secretos y lo hicieron como una diferencia de potencial, como una manera rápida de ganar supremacía por el resto de la población, y literalmente nos tratan como sus presas, y ellos se creen a sí mismos como los depredadores supremos sobre el planeta. Creo que esta es la corriente nos presenta el texto, que nos vuelven los muertos vivientes, nos llaman los muertos vivientes y nos tratan como tal. Al igual que nuestro filme, para estos, como estamos muertos, no hay transgresión moral. Por ejemplo, al principio del texto vemos que aplastan la cabeza o le disparan a las personas, a los muertos, como manera de practicar el tiro blanco, gastar pólvora, quemar pólvora, porque no hay transgresión moral, porque ya están muertos. No nos están robando nada que no tenemos, y aún así no tenemos alma, de acuerdo a lo que ellos creen. Para Hoffman, algo que explica en su libro es que de hecho es una revelación del método, esto que nos están haciendo con estas películas, y nuestra apatía, como diciendo voy a hacer esto. Estos grupos dicen voy a hacer tal cosa y espero una reacción ante ella. Hoffman dice que en el pasado una población alerta y consciente hubiera puesto resistencia ante esto, se hubiera denegado, pero nuestra apatía, viendo es que es una película más, no tiene tanto sentido,
las cosas no funcionan así, o tenemos este enfoque de Disney de que todo, el muchacho siempre gana, la muchacha siempre gana el muchacho, y que el bien siempre gana, sin hacer mucho esfuerzo, o solo por haber nacido bueno, o con cierta cara o con cierto color de piel, ya somos buenos, y aquellos que son de otro grupo son los malos y que siempre van a perder. Esta idea tonta de que así funciona el mundo, y nos presentan de cómo más o menos creen que nos vemos, y si no hacemos nada somos apáticos. Hoffman explica que es nuestro consentimiento ante la revelación del método. Entonces esto, la idea que se está dando a entender es de que ser muerto no es nuestra condición natural, nuestra naturaleza. Simplemente puede ser revocada, puede ser superada, que es lo que deberíamos aspirar. Y creo que esta es la manera con la que debemos hacer, cambiar nuestra visión de mundo, traer armonía a nuestro propio reino interno y traer esa armonía hacia el mundo exterior, y decirle a los demás esto es lo que tiene que hacer, aunque no nos gusta que le hablamos. Bueno, esto sería hasta el momento. Vamos a trabajar en la quinta presentación, y recuerde, no haga el daño a nadie y no se deje que le metan el dedo en la boca. Nos hablamos, gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.